pidiendo su dirección, pidiendo que nos guíe. Oremos. Padre Celestial, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos, Señor, por gracia, por la obra de tu Hijo Jesucristo, somos tus hijos, somos tu familia, somos tu pueblo, Señor, y queremos escucharte, oh Padre. Danos, Señor, oídos para oír, Señor, espiritualmente tu palabra, y pedimos, Señor, que en tu gracia nos concedas también un corazón apasionado por ti, por el Evangelio, pidiéndote, Señor, que el oír tu palabra con fe obre misericordia y gracia para la transformación de nuestras almas. Tú entiendes, Señor, y conoces perfectamente la incapacidad de aquellos que has llamado, Señor, a la predicación del Evangelio. Ninguna persona es competente, Señor, ante un Dios tan santo y poderoso. Pero solamente por tu gracia, Señor, nos llamas como embajadores, como servidores tuyos, Señor, a traer tu mensaje. No es un mensaje que nos pertenece en el sentido de ser autores de este mensaje. Tú eres el único autor y por lo tanto eres digno de recibir toda alabanza, eres digno de recibir toda exaltación, Señor. Oramos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y solamente por esos méritos, Señor, venimos ante ti, Señor, a alabarte y a exaltarte a través de la exposición de tu palabra. En Cristo te damos gracias. Amén y amén. Les invito a que leamos la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa, la epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. Y vamos a estar leyendo del versículo 3 hasta el versículo 8. Colosenses capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 8. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios así: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo han estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo habéis o tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Hoy vamos a estar estudiando a la luz de este pasaje de Colosenses 1 del 3 al 8 acerca del fruto del Evangelio. ¿Se escuchó? El fruto del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio es tan poderoso que es capaz de poder transformar a hombres incrédulos, y escuchen esto, depravados, en hombres llenos de fe en Cristo Jesús, en hombres llenos de amor, no solamente hacia Dios, sino también hacia sus semejantes. Y todo esto a causa de una esperanza gloriosa y verdadera que esperamos nosotros como los hijos de Dios. Una esperanza gloriosa y eterna. La gloria de Dios reservada para los santos. Ahora, todo este fruto espiritual
nace al escuchar la palabra verdadera del Evangelio. Es a través de escuchar la palabra de Dios con fe, obviamente, y por la obra del Espíritu Santo, que nosotros podemos dar ese tipo de fruto del que habla la Biblia. Ahora, este Evangelio, dice la Escritura, que está creciendo. Hay muchas personas que están recibiendo el mensaje del Evangelio. Gente de todas las etnias están llegando al Señor Jesucristo. Ahora, todo este fruto es mérito de Dios mismo. La humanidad del ser humano no puede venir ante Dios y exaltarle y adorarle y tener deseo de servirle, porque la Biblia dice que el hombre está muerto espiritualmente, y un muerto no puede él mismo revivirse. Un muerto no puede resucitar por sí mismo, a menos que sea resucitado por Cristo. Y eso es exactamente lo que la Biblia dice, que Él nos dio vida a nosotros ahora que estamos en Cristo, cuando antes que estábamos en Cristo estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. Así que el apóstol Pablo, entonces, en esta porción de las Escrituras, el apóstol Pablo prorrumpe en júbilo, en adoración, en acciones de gracias a Dios. El apóstol Pablo ora a Dios el Padre al ver evidencia de la fe en la vida de estos creyentes. Él está viendo un fruto espiritual en la vida de los colosenses. Así que el apóstol Pablo ora por ellos. Cada vez que él se acuerda, cada vez que él está orando y viene a la memoria la vida de los creyentes de Colosa, él ora por ellos y da gracias a Dios por la vida de ellos, porque ellos están dando fruto espiritual y ese fruto es constante. Así que el apóstol Pablo entonces puede hacer esto no porque él conocía a todos los hermanos. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo no fue quien plantó esa iglesia, así que él no conocía a todas las personas que pertenecían a la iglesia de Colosa. El apóstol Pablo había recibido noticias. El apóstol Pablo dice, yo he escuchado. Así que ¿de quién había escuchado el apóstol Pablo? El apóstol Pablo había escuchado de Epafras, ¿verdad? Que es descrito aquí como un consiervo, como un hombre fiel de Dios. Él había traído noticias acerca de este fruto espiritual de la vida de la iglesia. Él le informa entonces acerca de el fruto espiritual que ve en esta iglesia. Pero amado hermano, este fruto espiritual, este fruto del evangelio, no se quedó con la iglesia de Colosa en el primer siglo. Este fruto espiritual sigue activo hoy día en la vida de los creyentes. Y escuchen esto, no solamente de los creyentes ahora, sino este fruto ha estado activo en la vida de los creyentes de todos los tiempos. Está presente en la vida de los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo hoy día. Así que en esta oración el apóstol Pablo da acciones de gracias por la vida de estos creyentes. Y él resalta entonces en el versículo 3, él dice, damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de qué cosa, al oír de vuestra fe en Cristo, al oír del amor que tenéis por todos los santos, a causa de una esperanza reservada en los cielos. Así que el apóstol Pablo entonces escucha de la fe en Cristo que tienen estas personas, escucha del amor que ellos tienen por todos los creyentes, no algunos, y Pablo escucha de la esperanza que estos creyentes tienen, versículo 3 hasta el versículo 5. Así que entonces el apóstol Pablo aquí da acciones de gracias. Pero es interesante que el apóstol Pablo da acciones de gracias. Y el texto dice, ¿a quién da acciones de gracia? Dice, al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el texto no dice, por qué Pablo aquí hubiera podido decir, yo doy gracias a Dios el Padre, al soberano, al creador? Yo doy gracias al santo Dios. Miren ustedes aquí, hermano, no quiero que pasen por alto esto. Pablo dice
que él da gracias al Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo hace este énfasis? Los herejes que se estaban infiltrando ahí entre la iglesia y que estaban seduciendo a los creyentes con sus falsas enseñanzas, ellos decían que Cristo Jesús era uno de los tantos caminos, que el Señor Jesucristo era uno de los mediadores celestiales para poder tener acceso ante el Padre Celestial. Así que por eso el apóstol Pablo relaciona al Padre eterno, al Padre Celestial, es decir, a la primera persona de la Trinidad, lo relaciona con Cristo. Y Pablo dice, nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene mucho significado, amados hermanos. Cristo es descrito a la luz de Colosenses como superior. Él es superior a los ángeles. Él es superior al tiempo. Dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas permanecen en Él y están coherentemente, hermanos, diseñadas por Dios mismo. Dice las Escrituras que Él es el primogénito de entre los muertos. Él es superior. Por esa razón Pablo dice aquí entonces que Él da gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo es superior. Así que entonces en esta oración al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo da acciones de gracias porque Pablo ve evidencia de la fe de estos creyentes a los que él les escribe esta carta. Lo primero que resalta aquí Pablo es que ellos tenían, ¿qué cosa? Fe en Cristo Jesús. Escuchen eso, fe en Cristo Jesús. Aquí lo importante no es la fe, aquí lo importante es el objeto de tu fe. No es la cantidad de tu fe, sino es en quién está puesta tu fe. Pablo dice que estos creyentes tenían su fe en Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, no solamente estamos creyendo en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Estamos confiando, amados hermanos, que en Jesucristo estamos completos. Que Jesús puede satisfacer nuestras necesidades. La fe en cualquier otra cosa, dijo el pastor Bruce McDowell en un comentario acerca de Colosenses, menciona a nuestro amado y amigo pastor Bruce, dice que la fe en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona solo terminará en desastre. Porque es posible que es que yo puse mi confianza en Él y Él me defraudó. Es que yo puse mi confianza en ella, me quedó mal. Pon tu fe en Jesús. Los creyentes entonces en Colosa creían en Cristo como su Salvador. Pero al mismo tiempo este creer implicaba seguir creyendo, seguir perseverando en el cristianismo, seguir caminando con Él. Si nosotros hemos sido salvos por creer, por la fe en el Señor Jesucristo, debemos seguir andando en fe. La fe no es algo que profesamos en un momento, ¿verdad? Profesamos a Cristo y luego lo dejamos. No, sino que seguimos perseverando en la fe en Cristo. Así que entonces los creyentes de Colosa habían depositado su fe en el Señor Jesucristo, seguían andando, y el apóstol Pablo entonces da acciones de gracias por la vida de estos creyentes. Pablo había escuchado que estos creyentes estaban permaneciendo en Cristo Jesús. Pablo entendía que estos creyentes habían comprendido la gracia de Dios de una manera verdadera. Pablo veía que esos creyentes estaban siendo llamados a perseverar en su vida cristiana. Por eso en Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23, habla exactamente acerca de esto, hermanos. Versículo 21 al 23 dice Pablo, y aunque vosotros antes de ser cristianos
estábamos alejados y éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora, ese ahora marca la diferencia, es decir, ahora en Cristo Jesús, Él nos ha reconciliado en su cuerpo, mediante su muerte. O sea, ahora somos amigos de Dios, hemos sido reconciliados por medio de la muerte. Pero miren esto, ¿cuál es el propósito? A fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensible delante de Él. ¿Cuál es el propósito de que Cristo haya muerto por nosotros? De presentarnos un día, de llevarnos a la gloria de Dios y que seamos sin mancha e irreprensible delante de Él. Pero miren esto que aparece más adelante. Si en verdad, ¿qué? Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados, inconstantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que Pablo está diciendo, mira, hubo un momento en el tiempo cuando tú vivías esclavo del pecado, cuando tú andabas en malas obras, eras de ánimo hostil, pero ahora tú eres reconciliado por la obra del Señor Jesucristo para un día presentarte ante la gloria de Dios como una persona santa e irreprensible delante de Él. Pero si tú permaneces en la fe y sigues cimentado en el evangelio sin moverte de esa esperanza. ¿Sí ven? Necesitamos seguir creyendo. Necesitamos seguir caminando en fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que los creyentes en Colosa también, como imitadores del Señor Jesucristo, ellos tenían también que amar al pueblo de Dios. Esa es otra marca, otra señal. Pablo recibió noticias de cómo los creyentes en Colosa amaban. Y es interesante que Pablo dice aquí a todos los santos. Es decir, Pablo no está aquí diciendo es que los creyentes se conocen porque aman a una parte del cuerpo de Cristo, sino él dice aman a todos los santos. O sea, no solamente era un trato o no era un trato especial para un grupito de hermanos. Hermanos, el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos no es opcional. Y yo sé que a veces es difícil. Alguien puede decir, pastor, usted no sabe lo que es lidiar con ese hermano. Y puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, o puede ser, pero el Señor te llama a amarlo. Es una marca de un cristiano verdadero, amar al otro, aunque sea inmaduro, aunque sea difícil, y aunque las opiniones que tengas sean diferentes a las opiniones que tú tengas. Ahora estamos hablando de opiniones, y siempre hemos hecho el énfasis aquí. Estamos hablando de opiniones no en lo fundamental del evangelio. Opiniones en algunas cosas que la Biblia no lo marca como blanco o negro, sino algunas situaciones que a veces son difíciles. Pero a veces alguno tiene una opinión diferente del otro, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía una perspectiva de la gracia de Dios, que aún en medio de creyentes difíciles e inmaduros, él podía ver evidencia de gracia. Y quiero explicarles esto. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, hermano, esa iglesia era una iglesia bien difícil. Era una iglesia bien difícil, habían unos pecados terribles en esa iglesia. En toda la iglesia hay pecado. O sea, no somos un grupo de personas aquí perfectas. Si usted fuera perfecto estaría allá en el cielo, ¿verdad? Pero somos un grupo de pecadores. Ay, que yo fui a esa iglesia y un poco de gente ahí imperfecta. Sí, somos un grupo de gente imperfecta que viene a Cristo en dependencia, ¿verdad? Para un día ser irreprensible, santo y sin mancha delante de Él. Amén. Ahora, amados hermanos, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corintios, miren ustedes, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. La
percepción que tenía Pablo de esta iglesia en Cristo Jesús era diferente a la percepción que tenían los hombres que estaban ahí cerca. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pablo dice en Primera de Corintios 1, 2, Pablo dirige una carta a esta iglesia de Corinto. Y miren cómo se refiere a estos creyentes. Díganme ustedes, versículo 2, Primera de Corintios 1, 2. Si puede leer ahí en la pantalla, mire lo que dice. A la iglesia, ¿de quién? ¿De quién es la iglesia? De Dios. Que está en Corinto. ¿A quiénes? Pablo los ve como santos. Miren esto. Santificados en Cristo Jesús. Y luego afirma, dice, llamados a ser santos. Y luego incluye a otros. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, Pablo está diciendo que Jesús no solamente era Señor de los corintios, sino de todos aquellos que realmente eran seguidores de Él, todos aquellos que invocaban de verdad el nombre del Señor Jesucristo. Miren ahí mismo, en 1 Corintios, versículo 11. Miren estos santitos, versículo 11. ¿Lo tienen? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, la familia, una familia, que hay que contiendas entre nosotros. No, en la iglesia no puede haber contienda. ¿Verdad? Somos santos, no puede haber contienda. Miren ahí mismo el capítulo 3, 1 Corintios 3, versículo 3. Nuevamente. Porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No, en la iglesia del Señor no puede haber envidia y celos. Hermano, la realidad era que en la iglesia de Corinto habían pleitos y habían contiendas. Y cuando usted lee la carta de Corintios, no voy a leer otros textos, pero hermano, la iglesia de Corinto era una iglesia inmadura, era una iglesia difícil y habían pecados terribles en esa iglesia. Tanto así que si usted sigue leyendo la carta, habían problemas dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué hacían los creyentes? Decían, tenemos que ir entonces a solucionar esto ante las autoridades civiles. Y Pablo tiene que decirle, no, hermanos, pero ustedes son hermanos, arreglen las cosas entre ustedes. No, hay que ir allá. Imagínense estos santitos. Pleitos y contiendas porque había preferencia, habían partidos dentro de la iglesia. Unos tenían preferencia de predicadores incluso. Dicen que unos preferían a Pablo, mi gran apóstol Pablo, teólogo. Pero otros preferían a Pedro. No, yo me quedo con Pedro, imagínate. O sea, Pedro con su sombra se sanaban los enfermos, el líder, yo me quedo con él. Otros preferían a Apolos, que dicen algunos, ¿no? Contrario a Pablo, dice que Apolo era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. O sea, un hombre conocía mucho. Así que otros decían, no, yo mejor voy a escuchar a Apolos. Así que habían ciertas divisiones dentro de la iglesia. Pero ¿cuál era la perspectiva de Pablo aún en medio de esas situaciones? Ellos son santos. Wow. Es la iglesia de Dios. Son santos. Hermanos, la iglesia de Dios, en medio de la iglesia de Dios hay situaciones difíciles. Pero la perspectiva divina que tenía el apóstol Pablo, él podía ver evidencias de la gracia de Dios en la vida de esos creyentes. Ahora, esos creyentes, Pablo les exhortó, les enseñó y ellos se fueron corrigiendo. Había uno, incluso dice la Biblia, que era un joven con las hormonas a millón, que se estaba acostando con la esposa
de su papá, o sea, era la madrastra de él. Y estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Pero él estaba en la iglesia todos los domingos ahí alzando las manos. Señor, te amo. Acostándose con la esposa del papá, con la madrastra. Y Pablo tiene que decirle, hermanos, ¿cómo es posible que ustedes toleren aquí a un fornicario, hermanos? Y comienza Pablo a corregir y comienza a exhortar a la iglesia y a decirles, somos imperfectos, pero tú necesitas ser disciplinado. Tú no puedes confesar a Cristo con tus labios y seguir viviendo esclavo del pecado. Entonces, disciplina para ti. ¿Sabe qué hicieron? Disciplinaron a este hombre. Y cuando usted lee la segunda carta de Corintios, ¿sabe qué pasó? Este hombre se arrepintió de sus pecados y volvió a la iglesia. O sea, era una iglesia de imperfectos. Ahora, con esto no estamos diciendo, hermanos, que estamos llamados aquí a tolerar el pecado, que todos somos pecadores y que usted siga esclavo del pecado. No, hermanos. El punto que quiero presentar a la luz de este pasaje es, hermanos, que aún entre personas imperfectas, Dios está haciendo una obra tan poderosa a través del Evangelio, que Dios puede darnos, amados hermanos, solamente por virtud de Cristo, por los méritos de Cristo, darnos fe para que nosotros creamos en Jesús y sigamos perseverando en Él. Hermanos, el Evangelio es tan poderoso que puede darte amor. Y lo que, a la luz de este pasaje, cuando ustedes leen el contexto histórico de los creyentes en Colosa, esos creyentes, amados hermanos, antes de ser creyentes, ¿sabe quiénes eran? Pablo dice que ellos eran de ánimo hostil. Pablo dice que ellos eran idólatras. Pablo dice que ellos eran fornicarios. Pablo dice que ellos eran adúlteros. Ellos se metían en los templos paganos y tenían relaciones sexuales con las prostitutas que habían ahí. Muchos de ellos odiaban y tenían raíces de amargura en su corazón. Ellos no podían pensar en otra cosa sino solamente en ellos. Ellos se amaban, número uno ellos, segundo ellos, tercero ellos. Porque toda su vida estaba centrada en ellos. El Evangelio cambió esa condición. Ahora ellos tenían fe en Cristo Jesús, no en ellos, no en otros, sino fe en Jesús. Pero ahora ellos podían amar a otros, no solamente amarse ellos. ¿Y sabe por qué podían hacer ellos eso? Pablo dice, a causa, el versículo 5, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra verdadera del Evangelio. ¿Sabe usted por qué ellos amaban? ¿Y por qué ellos seguían perseverando en fe en Cristo? Por una esperanza celestial. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Hermanos, mientras ellos estaban esperando esa esperanza de un día encontrarse con Cristo y ser transformados por completo y dejar de pecar, ellos, confiados en esa esperanza, seguían creyendo en Cristo Jesús y seguían amándose unos a otros, porque tenían una esperanza. Mi pregunta para ti es, tú eres llamado ante el Señor hoy a seguir creyendo en el Señor Jesucristo y amar a los otros, porque si tú estás en Él, tú tienes esa misma esperanza. Tú tienes esa esperanza, hermano. Basado en esa esperanza, yo puedo vivir entonces para la gloria de Dios. Yo sé que un día, a pesar de mi imperfección, un día yo voy a ser perfecto. Yo sé que un día, a pesar de mi cuerpo mortal, un día yo voy a ser inmortal. Yo sé que un día, ahora en estos momentos, aunque a veces me siento incómodo con mi pecado, pero yo sé que un día yo voy a vivir para la gloria de Dios, donde no habrá pecado, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. Mientras eso llega, o tú vas, tú estás llamado entonces a seguir creyendo en Cristo y a seguir amando a otros. Amén. Mientras ellos esperaban esta promesa segura, porque es una esperanza segura, ellos se regocijaban en seguir perseverando en la fe en Cristo. Ellos se regocijaban en amar al pueblo de Dios. Hermanos, cuando
la iglesia en el primer siglo de la era cristiana, cuando ellos fueron investidos de poder y comenzaron a predicar el evangelio, ustedes saben que una de las marcas que ha caracterizado a la iglesia y que en ese momento histórico caracterizó a la iglesia como una iglesia verdadera y como una iglesia poderosa, ¿sabe cuál era? Que eran una iglesia que se amaban. Y el Señor Jesús, ¿sabe qué dice? ¿Y qué dice la Escritura? Que nos conocerán. ¿Por qué? Porque nos amamos unos a otros. Ellos se amaban tanto, amados hermanos, que dice la Biblia que procuraban el bien de otras personas, que podían servir sin pensar, oye, yo que voy a servirte, no, haz tus cosas. Tienes hambre, bueno, búscatela como sea, ¿verdad? Que estás enfermo, no, o sea, yo también voy al médico cuando estoy enfermo, busco a alguien. Pero dice la Biblia que ellos podían compartir y podían ver las necesidades y podían servir a otros. ¿Por qué? Porque habían sido transformados por el poder del evangelio. La Biblia dice que ellos habían sido trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo Jesús. Y eso marcaba la diferencia. Hermanos, yo sé, a veces es difícil, pero el amor no es solamente un sentimiento. El amor es una decisión. El Señor Jesucristo, por sentimiento, hubiera podido decir, no, es que esta gente es pecadora, esta gente no me obedece, esta gente nunca se va a arrepentir, yo no voy a morir por gente pecadora. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow, se entregó por nosotros. Ahora el apóstol Juan la pone aquí mucho más, pone esto un poquito más crítico. Pero es así. Siempre, amados hermanos, podemos caer en la confusión, y mucha gente puede pensar de esa manera, que el amor a Dios está desligado que el amor a Dios está desligado del amor a los semejantes. Una cosa es amar a Dios y otra cosa es amar a las personas. Pero no es así. Mire lo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 4, del versículo 19 hasta el versículo 21. Juan dijo, nosotros amamos, miren esto. Hermanos, ¿sabes quiénes pueden amar verdaderamente de acuerdo a la palabra de Dios? Lo vamos a ver. ¿Sabes quiénes pueden amar verdaderamente? Los hijos de Dios, los creyentes. Eso es lo que dice Dios, el creador del universo. 1 de Juan 4 y 19. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él fue el que nos amó a nosotros primero. Y mire lo que sigue diciendo. Si alguno dice, mira, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y alguien pudiera pensar, esto es revelación del Espíritu, el apóstol Juan escribiendo, porque alguien pudiera pensar, pero no, ¿y eso quién lo escribió? ¿Eso quién lo mandó? Y Juan dice, y este mandamiento tenemos de Él. ¿De quién? De Dios. Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y nuevamente, hermanos, estas personas a las que Pablo está escribiendo, a los creyentes en Colosa, en un tiempo ellos estaban alejados de Dios. Ellos vivían en idolatría, ellos estaban centrados en ellos mismos. Pero ahora ellos estaban en Cristo Jesús. Ellos habían sido transformados por el poder del Evangelio. Y ahora ellos podían amar a Dios, pero también amar a otras personas. Ellos podían amar a otras personas. ¿Saben ustedes una cosa, hermano? ¿Sabe por qué nosotros podemos amar a otras personas, aunque ellas no nos amen a nosotros? ¿De acuerdo al texto? Porque tenemos una esperanza gloriosa. Entonces, en el ahora, yo puedo pensar, bueno, aunque él me haya ofendido, aunque él haya hablado mal de mí, aunque haya hecho todo lo que ha hecho,
Así como Cristo un día dijo, no les tomes en cuenta, Señor, no les tomes en cuenta, yo un día voy a estar en tu gloria. Yo un día, Señor, voy a estar en perfección, Señor. Yo un día voy a vivir para tu gloria, para tu alabanza. Y así lo hicieron los seguidores del Señor Jesucristo. No fue solamente Jesús. Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, cuando estaba predicando la palabra de Dios, en Hechos capítulo 7, Esteban fue el primer mártir de la iglesia. Mientras Esteban recibía piedra de todos los lados, ¿sabe cuáles eran las palabras que salían de Esteban? Señor, no les tomes en cuenta, perdónalos. ¿Sabe qué hizo Pablo cuando escribió la carta de Timoteo, primera de Timoteo y segunda de Timoteo? Cuando Pablo escribió esa carta, Pablo estaba esperando la muerte. Pablo estaba esperando ser ejecutado. ¿Y sabe qué dice Pablo? Mira, todos me han abandonado, mis amigos me han abandonado, hay mucha gente que me ha hecho muchos males, incluyendo a Alejandro el herrero, Alejandro el calderero, que me ha hecho muchos males. ¿Y sabe al final qué dice Pablo? Pablo no dice como dirían algunos creyentes hoy día, Señor te maldiga. Ojalá viniera un trueno y lo matara, o que venga el juicio de Dios sobre él. ¿Sabe qué dijo Pablo? Señor, no les tomes en cuenta. Wow. Todos los de Asia me han abandonado, yo estoy solo, dice Pablo aquí. ¿Dónde está la gente que me acompañaba? Yo estoy solo, me han abandonado, hay mucha gente que me ha hecho muchos males, pero Señor, yo, como dijo Pablo, yo he peleado la buena batalla, yo he corrido la carrera, por lo demás me está esperando una meta gloriosa. Así que no les tomes en cuenta. Eso solamente lo puede hacer el Evangelio, hermanos. Es el poder del Evangelio. Es el anuncio del Evangelio que puede transformar realmente el corazón de hombres pecadores y depravados. El Evangelio sigue avanzando, sigue creciendo. Aun cuando muchos han tratado de oponerse al Evangelio y tratar de detener la obra del Evangelio, pero el Evangelio sigue avanzando. Versículos 6 al 8, Pablo dice, mira, el Evangelio ha llegado hasta vosotros. Imagínense, dice Pablo a los creyentes en Colosa, así como en todo el mundo, y está dando fruto constantemente y está creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendiste la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo, de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Estos creyentes en Colosa eran testimonio vivo del poder del Evangelio y del progreso, del avance del Evangelio. Miren, los creyentes en Colosa habían crecido en una comprensión de la gracia de Dios. Ellos tenían una esperanza en lo celestial, porque ellos habían escuchado con fe, y Dios les había dado la fe, para ellos seguir perseverando en el Señor Jesucristo. El Evangelio había traído esta esperanza. Ahora, ¿cómo los creyentes en Colosa habían llegado a la salvación? ¿Cómo ellos habían recibido el mensaje del Evangelio? El versículo 7, Pablo dice que ellos habían aprendido de Epafras, y Pablo dice que él era amado, era consiervo, que era un fiel servidor de Cristo. Epafras era de Colosa, él vivía allí, él era de allí, y se cree que este hombre escuchó el Evangelio en Éfeso, según Hechos capítulo 19, puede buscarlo después. El apóstol Pablo estuvo por 2 años y medio allí en Éfeso predicando el Evangelio, y muchos de Asia habían escuchado el Evangelio. Se cree que entre ellos Epafras había escuchado el Evangelio. Así que Pablo está diciendo entonces que el Evangelio trae un fruto poderoso de crecimiento, se extiende, la gente comienza a crecer y a madurar porque ha escuchado el Evangelio. Así que Pablo está pensando en cómo el Evangelio había crecido de una manera veloz. Todo el imperio romano, desde el día de Pentecostés, había escuchado el Evangelio. Wow.
Hay un escritor que es uno de los apologistas más reconocidos de los primeros siglos, Justino Mártir, que vivió entre el año 100 y el 165, hablando acerca de la expansión del Evangelio, él dijo lo siguiente. Él dijo, no existen pueblos griegos o bárbaros, o de la raza humana, dice aquí, que sean, no existen pueblos griegos o bárbaros o de la raza que sean, no importa por qué apelativo o de qué manera sean llamados, si moran en tiendas o si vagan en carreteras cubiertas, entre quienes no sean ofrecidas oraciones y acciones de gracias al Padre, creador de todas las cosas, en el nombre de Jesús crucificado. ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Qué estaba diciendo, Justino Mártir? Estaba diciendo que el Evangelio había crecido tanto que en cualquier lugar habían personas que estaban dando acciones de gracias a Dios el Padre. Hermanos, este mensaje, este glorioso mensaje del Evangelio continúa creciendo y alcanzando a gente todavía hoy. Por eso tú estás hoy aquí. El mensaje te alcanzó a ti, ¿verdad? El poder del Evangelio. Ahora, hermanos, el Evangelio no es para un grupo de personas secretas como se creía. El Evangelio es para gente de todas las etnias. Hermanos, el poder del Evangelio no quedó limitado en Hechos capítulo 28. Ustedes saben que el libro de los Hechos llega a Hechos capítulo 28. Algunos teólogos han llamado al libro de los Hechos los hechos del Espíritu Santo, porque no eran los hechos de los apóstoles, sino eran los hechos de la obra del Espíritu Santo. Pues déjeme decirle que los hechos del Espíritu Santo no quedaron en Hechos 28. Sigue actuando hoy día. El Evangelio se sigue predicando. La gente sigue arrepintiéndose. Y la Biblia dice que el Evangelio será predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. Así que el Evangelio sigue creciendo. El Evangelio sigue trayendo esperanza a los hijos de Dios hoy. Sigue guiándonos a una esperanza celestial. El Evangelio sigue produciendo fruto espiritual en la vida de su pueblo. Quiero preguntarte, amado hermano, cuando tú escuchas el Evangelio, cuando tú escuchas el mensaje de la palabra de Dios, ¿tu esperanza por lo celestial crece? Es decir, tú te has puesto a meditar, en tu encuentro con Cristo, cómo será un día. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú tienes convicción de la palabra de Dios acerca de que un día tu cuerpo será transformado para la gloria de Dios. ¿Te has puesto a pensar que un día no habrá aflicción, un día no tendrás que llorar más? Las mujeres no tendrán que celar más, ¿verdad? Hermanos, ¿te has puesto a pensar en eso? Cuando escuchas el Evangelio, cuando tú escuchas el Evangelio, cuando escuchas la palabra de Dios, tu relación por Dios aumenta y tu deseo de seguir creciendo en la palabra de Dios y seguir madurando en el Señor aumenta. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, comprendes mejor lo que Cristo hizo por ti. Si eso es así, es porque tu esperanza no está aquí en esta tierra. Pero mientras viene la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, nosotros seguimos creyendo en Jesús y seguimos amando, teniendo como base y como motivación esa esperanza gloriosa. Amén. El Evangelio sigue avanzando y sigue dando fruto. El Evangelio que escucharon los hermanos en Colosa, Pablo resalta que fue el Evangelio verdadero. Pablo dice que ellos escucharon la palabra verdadera. ¿Por qué Pablo tiene que decir eso? Hermanos, vivimos en un mundo muy secular, muy relativista, donde para muchos hoy supuestamente no existe verdad absoluta. Así que Pablo entonces, en relación al mensaje falso de los herejes en esos días,
con sus templos paganos, con la diversidad de adoración que había, pero que hoy sigue existiendo también. Pablo tiene que decir, mira, hay un solo mensaje, hay una sola verdad, y esa verdad es Cristo Jesús. Cristo Jesús no es una verdad entre las muchas. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús no es uno de los tantos caminos. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús no dijo, mira, yo soy uno de los que da vida. Jesús dijo, yo soy el único que puede dar vida. Ahora, cuando Pablo escribe y está pensando en estos herejes que están tratando de venir y hacer daño dentro de la iglesia, Pablo tiene que decir, miren, amados hermanos, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Hay uno que es superior a cualquier sistema de filosofía y de religión. Hay uno que es superior, y ese es Jesucristo. Por eso él pudo decir entonces, allí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os haga cautivo por medio de filosofías vanas, sutiles, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales de Cristo, del mundo, y no según Cristo. Así que en medio del desconcierto que nos produce la infidelidad de muchos, el Señor nos llama a nosotros a estar firmes, a seguir permaneciendo en la verdad del Evangelio. Dios siempre ha tenido y tendrá un remanente fiel. Porque a veces podemos llegar a confundirnos y a decir, pastor, pero ese no era uno de su mano derecha, pero no era cristiano. No significa que todos los que vienen los domingos a la iglesia son cristianos. Yo no sé si usted lo sea. Pero no significa que todas las personas que se congregan los domingos sean cristianos. No significa que porque la gente da sus ofrendas sean hijos de Dios. Ahora, los creyentes se congregan. Los creyentes voluntariamente dan ofrendas. Pero no significa que todo el que haga eso es creyente. Judas era uno de los 12 y no era creyente. Dice la Biblia que la Biblia lo describe como el traidor, el hijo de perdición. Así que hay falsos servidores, hay falsos creyentes que abandonan el redil, que sus obras demuestran realmente que no son cristianos. No significa eso entonces que no hay fieles seguidores. Pablo aquí está pensando en Epafras y dice, este hombre es un hombre fiel, es un hombre amado por el Padre, es un buen discípulo de Cristo. Hermano, se cree que este hombre, Epafras, fue el pastor de los creyentes allí en Colosa. Pablo le llama consiervo. Pablo le llama que él sirvió a la iglesia en Colosa. Por eso en el versículo 8, ya para terminar, él dice, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Y en el versículo 7 está diciendo que los creyentes en Colosa aprendieron ¿de quién? ¿Y quién era este hermano? Amado de Dios, era un siervo del Señor Jesucristo y que hacía parte de la comunidad de Colosa. Amado hermano, vamos a orar en esta mañana, entendiendo que el mensaje poderoso del Evangelio es suficiente para salvarnos. Y que traerá y trae. Bien, amados y amigos, por la gracia de Dios soy el pastor de la Iglesia Reformada Calvary en Santa Marta. Mi nombre es Edison Flores y estamos sirviendo y exaltando el nombre de nuestro Señor en la ciudad de Santa Marta. Gracias por haberte tomado el tiempo para ver este video. Quiero aclararte que la intención con este video no es usurpar el papel que tiene la iglesia local. Si tú estás aquí en la ciudad de Santa Marta y no tienes dónde congregarte, quiero entonces extenderte la invitación para que vengas y juntos exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo.